Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Tú, Señor, eres un Dios cercano, un Dios que no solo se nos ha acercado, sino que ha querido habitar con los hombres. Aunque estás en todas partes y en todas partes podemos hablar contigo, como ahora que estamos hablando contigo, no sé, cada uno en un sitio, a lo mejor en una habitación, o en el coche, o en el metro, o paseando, o en una iglesia, donde sea. Podemos hablar contigo en cualquier situación, pero, Dios mío, aunque podemos hablar contigo en todas partes, desde que te revelaste a Moisés, hay siempre un lugar donde parece que es más fácil encontrarse contigo. Y por eso Moisés construye el tabernáculo, también llamada la tienda del encuentro, donde se guardaba el arca de la alianza, los panes de la proposición, el candelabro de 7 brazos y el altar donde se quemaban los perfumes y los inciensos. Más tarde Salomón construye el primer templo en Jerusalén, allá por el siglo X a.C., un templo que fue saqueado varias veces hasta que fue definitivamente destruido por el bruto de Nabucodonosor II, pues en el año 587 a.C. Y después del exilio de Babilonia, cuando vuelven los israelitas, construyen un nuevo templo con Zorobabel en el 515, un templo que fue profanado también varias veces, y la mayor profanación fue la de Antíoco Epífanes. Pero después de la revuelta macabea, como escuchamos precisamente en la primera lectura de hoy, fue purificado y vuelto a consagrar a tu culto, Señor, al culto de Yahvé. Precisamente, dice el libro de los Macabeos, precisamente en el aniversario del día en que lo habían profanado los gentiles, lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laúdes y timbales. Todo el pueblo se postró en tierra adorando y alabando al cielo que les había dado el triunfo. Y están 8 días celebrando la consagración. Y años más tarde, a finales del siglo I a.C., Herodes el Grande reconstruye ese templo, lo amplía, sigue siendo el segundo templo, pero lo amplía y hace una construcción espectacular, ¿no? Era uno de los edificios más espectaculares, más sorprendentes de la antigüedad. El templo en sí, pues tampoco era muy grande, medía aproximadamente 27 metros de largo por 9 metros de ancho y una altura de unos 13 metros y medio. Pero en el recinto del templo podía albergar, porque era un recinto que ocupaba una explanada enorme, ¿no? de 500 metros de largo por 300 de ancho, o sea, unas 15 hectáreas, unos 15 campos de fútbol, llegaba a albergar el recinto, dicen que hasta 250.000 personas. Y bien, para construirlo hizo falta más de 1 millón de toneladas de piedra y cada hilera de los muros, como dato, esto parece ya más un podcast de historia que un rato de oración, perdóname, señor. Pero bueno, era un dato que me parecía curioso. Cada hilera de los muros contenía entre 800 y 1000 piedras de 4.500 kilos. Bueno, no lo pienses mucho, que te pueden marear. Y a ti, señor, te encantaba el templo. Por lo menos desde que decidiste esconderte allí a los 12 años. Porque perdido, lo que se dice perdido, yo creo que no estabas. Tú sabías muy bien dónde estabas. Es más bien el niño escondido y hallado en el templo. Y muchas veces después te vemos enseñando entre sus pórticos o viendo a la viuda que echa la limosna en el gazofilacio. Y el templo, en tu época, Jesús, aunque seguía siendo un lugar de encuentro con Dios, se había convertido también en una especie de mercado, donde se podían adquirir los animales que se necesitaban para los sacrificios, las ovejas, los corderos, los bueyes, donde se podían hacer también el cambio de monedas, ¿no? De las griegas y las romanas a las monedas judías, que eran las únicas monedas que se aceptaban allí en el templo. Y a ti te duele tanto, Señor, esa situación que un buen día explotas. Lo escuchamos en el Evangelio de hoy. Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración.
pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Debió de ser una escena estremecedora. San Juan nos cuenta que haciendo un azote de cordeles, los echaste a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparciste las monedas y les volcaste las mesas. Y tal como profetizaste, de aquel templo no quedó piedra sobre piedra. Queda el muro de las lamentaciones, pero eso no es del templo, eso es del recinto del templo. Del templo es que no tenemos nada. Pero después de tu resurrección, Señor, te has quedado realmente presente en la Eucaristía y has querido que sigamos construyendo templos, donde es más fácil encontrarte, donde nos podemos encontrar físicamente contigo. Porque podemos hablar contigo, como decíamos antes, en cualquier parte. Pero haga frío o calor, junto al sagrario es lo mejor. Y hay desde espectaculares catedrales a humildes capillas. Y algunas iglesias un poco feas también, pero bueno, para gusto los colores, ¿eh? Y quizá a veces, Señor, tendrán ganas de volver a hacer un azote de cordeles, porque no aprendemos. Y seguimos convirtiendo tu templo en un mercado. Y hablamos como si no estuvieses allí presente, como si no fuese un lugar sagrado. Ya sabe Jesús cómo somos. Con facilidad nos perdemos, nos desorientamos, nos olvidamos de dónde estamos. Por eso quizás sería bueno que al entrar en el templo tengamos encendido el GPS. Un GPS que nos ayude a no perdernos, pero no el GPS del móvil, el móvil mejor apagado dentro del templo, sino el GPS de la piedad dentro de una iglesia. Sí, GPS, G de genuflexión. Lo mejor que podemos hacer cada vez que entramos en una iglesia es buscarte, Señor, en el sagrario, y si estás allí, adorarte, si nuestra condición física lo permite, haciendo una genuflexión tranquila, pausada, mientras te decimos alguna frase de cariño con el corazón. P de postura, G de genuflexión, P de postura, porque las iglesias son de los pocos sitios en los que es normal encontrar a la gente de rodillas, que es la mejor forma de adorar y de subir hasta tu corazón. Y después cuando nos sentamos, pues sentarnos bien, no repantingarnos, que según la RAE significa arrellanarse en el asiento y extenderse para mayor comodidad. G, P, S, G de genuflexión, P de postura, S, sí, S de silencio. Porque el silencio es como el portero de la vida interior. Porque es en el silencio, Señor, donde mejor percibo tu voz, donde mejor percibo los buenos propósitos que mueven mi voluntad, los afectos que haces surgir en mi corazón, las inspiraciones que iluminan mi inteligencia. Jesús, que en la iglesia, en el oratorio, hable sobre todo contigo, no con quien se sienta a mi lado o quien pasa en un momento por allí. Además, como nos recuerda San Pablo, nosotros mismos somos templos de Dios, somos templos del Espíritu Santo. Y también tenemos el peligro de convertir el templo de nuestra alma en un mercado o en una cueva de bandidos, en lugar de que sea casa de oración. ¿Cuántas veces, Jesús, me he puesto a hacer oración y he empezado a escuchar un audio que me ayudase a hacer un rato de oración? Y mientras lo escuchaba, pues he empezado a trastear con el teléfono, a responder algún mensaje, a consultar la agenda. Y he dejado hablando solo, no al ignoto de turno, sino a ti, Señor, que algo quieres decirme en cada rato de oración. Pues Jesús, por favor, si hace falta, entra en mi alma con el látigo de tu amor y ayúdame a echar a todos esos vendedores que me impiden hablar contigo y escucharte. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.